Bienvenidos, muy buenos días a su comunidad de enseñanza bíblica evangélica aquí en Madrid, Galapagar, España. Pues bienvenidos a todos, muy buenos días y nada, pues vamos a iniciar con nuestro estudio del libro o continuar con nuestro estudio del libro de Efesios y algo que tenemos que tener siempre en cuenta y siempre lo vamos a repetir, y es que estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, como nos ha enseñado para no rehuir ninguna de sus enseñanzas. Y esto nos lleva ¿a qué? A navegar por toda la Biblia, o sea, a poder introducirnos en no puntos superficiales, sino en la doctrina del Evangelio, que debe ser la base fundamental de todo creyente. Entonces, esa gracia nos ha permitido el Señor Jesús. Conocemos cómo hemos empezado, sabemos hasta dónde nos ha traído hoy día Dios, y cada libro que hemos venido estudiando ha tenido como una especie de común denominador, y es el común denominador de toda la Biblia. ¿Cuál es? Cristo. Toda la Biblia está basada en Cristo. Todo lo que tengamos que hacer está fundamentado en Cristo. Entonces, bajo esa perspectiva, se debe estudiar la Biblia. Bajo la perspectiva que todo es Cristo. Y en Efesios hemos hablado que todo está encerrado en Él. Absolutamente todo. No hay nada que escape de Cristo, porque a Él le fue dado, dice la Biblia, toda potestad, todo poder, todo está puesto por debajo de sus pies. Y entonces, esa es la forma de cómo estudiar esto. Y así lo hemos hecho. Desde el libro de Génesis, continuamos en el libro de Éxodo hasta el día de hoy. Hemos pasado por diferentes libros. Los domingos ya, el último ha sido el libro de Gálatas, un libro también donde Dios nos ha bendecido mucho. Y creo que Efesios no desentona con ese sentido que Dios nos quiere llevar a nosotros, a que nuestro fundamento sea Cristo, ¿vale? Entonces, pues hemos llegado hasta el capítulo 3. La semana pasada la idea era hacer un solo capítulo del 1 al 13, por eso los que nos ven en la internet dice segunda parte, porque no acabamos toda la primera sección del capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 7 y pues aprendimos o pudimos ver en estos capítulos, o al último, de repente los capítulos como resumen de lo que quería decirnos, sí, como resumen, era el hecho de que se le revelaba a Pablo el misterio. ¿Cuál fue el misterio revelado a Pablo? La iglesia. Y eso tengamos que tenerlo bien claro. No podemos dormirnos en estas cosas, porque he escuchado de verdad y he estado en lugares donde muchos de estos versos de este capítulo 1, como habla de las riquezas en gloria y las riquezas de sabiduría de Dios, son muy manipulados y muy mañoseados, por decirlo así, de mala forma. Entonces tengamos esto claro. Desde el capítulo 1, desde la oración de Pablo, que es el versículo 3, hasta el final, está hablando específicamente del misterio de la iglesia. ¿Y dónde estábamos? Capítulo 1. ¿Quiénes somos? Capítulo 2. La restauración de la iglesia con los judíos, que son uno solo para Cristo, y ahora la restauración o el desvelamiento del misterio que fue dado a los profetas en su momento, como leímos la semana pasada en 1 de Pedro, pues ellos sabían que había algo más, pero no entendían qué. Siempre el plan de salvación de Dios desde la eternidad fue salvar a toda la tierra. Y estaba la pregunta clave, ¿pero cómo? Si solamente el pueblo de Dios eres de Israel, y este pueblo pues era un pueblo que ya lo hemos conocido, lo seguimos conociendo. Se volvió egoísta, se volvió único, se volvió egocéntrico, se volvió muy popular. Mucha gente conocía a esta gente, temido por muchos a causa de su Dios. Y la pregunta era, ¿cómo pensaba ese Dios con un pueblo selecto cumplir toda su palabra en toda la humanidad? Lo sabían, algo había. Los profetas de la antigüedad no podían descifrarlo, no se les fue revelado. Pero Dios eligió a un hombre no cualquiera, como él mismo lo va a decir, el más pequeño de repente, o el peor. Y creo que no elige, como hablamos la semana pasada, a Pablo por casualidad. Hablábamos, recuerden, de quién era Pablo. Y eso es lo que marca mucho
o trasciende en que Él sea a quien se le sea revelado el misterio de la iglesia, porque Él perseguía a la iglesia. Él asesinó a muchos creyentes. La Biblia dice esta palabra que es muy fuerte cuando vas al original. Él asolaba a la iglesia. O sea, no era que solamente la perseguía. Él estaba atrás de ella de manera constante y con el fin de destruirla. En ese tiempo no se llamaba iglesia, claro, para él éramos una secta. Pero ese era Pablo. Y a este hombre, que tenía todo ese antecedente, Dios lo levanta. Lo más loco de la historia de Pablo era que Pablo cumplía toda la ley. O sea, Pablo era un hombre judío, ejemplar, un hombre que cualquiera quisiera tener el estatus de Pablo, el conocimiento de Pablo, el entendimiento de Pablo, pero Jesús se le presenta y todos caen y él también cae postrado delante del Señor. Y entonces, ¿qué estaba mal en la vida de Pablo? ¿Saben por qué no es tan fácil entender a nosotros la vida de Pablo hoy día? Con esto ya vamos a entrar al tema, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo. Por eso entendemos con facilidad esto. Por eso es que no profundizamos en esa parte. ¿Qué cosa había hecho malo Pablo? Era un hombre que cumplía con todos los preceptos, con todo lo que podamos decir que estaba como línea para ser una persona agradable delante de Dios. ¿Por qué Jesús lo saca de ahí? Y son las preguntas que a veces debemos hacernos. Lo aprendimos, me acuerdo, con Jonathan, el pastor de Ibu Madrid, a no pensar en lo superficial, a no pensar en lo clásico, a no pensar en lo básico, sino entrar, profundiza, y eso hace escudriñar la palabra. Eso hace que nosotros podamos entrar. Y este es Pablo, el que ha escrito este libro, y pues estamos en el capítulo 3, segunda parte, versículo 8. Vamos a leerlo y vamos a orar, ¿vale? Es del 8 solamente al... ¿Dónde estoy? Del 8 al 13, ¿vale? Vamos a orar. No, voy a leerlo, perdón, dije, perdón, me equivoco. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, esto es muy importante, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, esta parte deben grabársela bien, con confianza, por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales sean vuestra gloria. Espíritu de Dios celestial, Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das tú, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, poder escucharla, poder atenderla, poder entender, Señor. Sabemos que no es por nuestra causa, no es por nuestra inteligencia, no es por los capaces que seamos, sino porque te he complacido revelarla a tu iglesia, papá. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que seas tú quien tome el control, que seas tú quien sea usando mi vida, Señor. Que no sean palabras de sabiduría humana, de entendimiento propio, ni respuestas voluntarias, Señor, sino que sea tu palabra hablando según cada necesidad, cada corazón que está aquí presente, Señor, aquellos que nos escuchan, según sus necesidades personales, según sus necesidades, Padre, que ellos puedan tener. Te pido que seas tú hablando, el Espíritu Santo. Clamo a ti, Espíritu de Dios, para que tú llenes cada vida en este lugar, para que tú inundes de tu Espíritu cada persona, que tu unción pueda llenar, Señor, sus corazones, que tu palabra pueda rebosar y pueda penetrar hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Y no solamente llenarnos de conocimiento, Señor, sino que realmente tu palabra pueda tener un efecto transformador, Señor, en nuestras vidas. Espíritu de Dios, gracias por este tiempo. Toma todo el control, Señor. Te pedimos perdón si hemos fallado. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos así en tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 El culto de arriba está fuerte, el culto de arriba.
Entonces, vamos a iniciar. Recordemos que la semana pasada pues tocamos, Pablo revela a la iglesia. Pablo empieza a mostrar el misterio de la iglesia. Y vimos cosas muy importantes, como el hecho de que a causa del Evangelio, recordemos que termina diciendo que la forma de ser o el medio para ser parte de esto es la iglesia, que es el versículo 7, donde dice, eh, del cual fui yo hecho ministro por el don. Y acuerda que hablamos de la palabra ministro, que era la que no encontrábamos, pero estaba ahí nomás. Habla de que es como una especie de mesero, de que él sirve. No que tiene un cargo superior, no que es el top de los top y Pablo, sino que es un servidor común y corriente, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Perdón, me he equivocado. Perdón, el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué nos da el Evangelio entonces? Cuando conocemos el Evangelio, ojo, y hay que entender esta parte y tengámoslo todos claros y prestemos atención aquí, ¿vale? Cuando hablamos del Evangelio, no hablamos de que conozcas la Biblia, no hablamos de que leas la Biblia. Eso no significa conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio está ligado a la profundidad de tu corazón, en aceptación de ti, en aceptación que tengas por el Evangelio. Porque yo te voy a decir esto, hay hombres, un hombre muy conocido, como el señor de bigochito acá arriba, sí, ¿conocía el Evangelio? Hablo del señor que levantaba la mano para saludar. ¿Conocía el Evangelio? ¿Y qué hizo a causa de su conocimiento? El genocidio más grande contra un pueblo. Y conocía el Evangelio. Entonces, no confundamos esto. Conocer el Evangelio no está hablando solamente de que yo sé qué trata. No, no, no. Cuando Cristo habla de conocer el Evangelio, habla de la transformación en tu corazón. Entonces, cuando Pablo está diciendo a nosotros que el medio es el Evangelio para lograr la unificación de lo que hemos visto, para lograr una vida transformada, para lograr la amistad entre dos pueblos, gentiles y israelíes o judíos, para lograr que la iglesia esté completa, llena, para lograr todas estas cosas, el único medio es el Evangelio. Entonces, Kevin, yo tengo que, para poder hacer eso, tengo que leer la Biblia y leerla. En parte sí, pero también en parte no. Porque tú puedes ver la Biblia dándole 3 vueltas completas. Pero si la Biblia no ha transformado tu corazón, el Evangelio no ha transformado tu corazón, pues te tengo malas noticias con tu vida espiritual. Porque no es lo que dice la Biblia acerca de una persona que conoce el Evangelio. Eso no dice la Biblia. Si vemos los ejemplos de Cristo, de gente que le presentó Él el Evangelio, o se presentó Él, porque Él es el Evangelio, Él es el camino de abrir la vida, se presentó Él, esta gente le bastó un solo momento con Él para que su vida diera un cambio de 180 grados. Vamos a tiempos más contemporáneos, hombres de fe conocidos hoy día, como el caso de este hombre de la Reforma, de Martín Lutero, le bastó un solo verso. Y era un hombre estudioso de la Biblia, formado de manera religiosa, estaba dentro de una cúpula religiosa y le bastó un solo verso revelado por el Espíritu en su corazón para que naciera lo que llamamos hoy día la iglesia protestante. Un solo verso. Y es que tenemos que entender esto. El conocimiento del Evangelio no está en la sabiduría que tú tengas para entender todo lo que dice, sino en la humildad que tengas para poder aceptar todo lo que dice de ti. Ese es el verdadero conocimiento del Evangelio. Y es importante tenerlo claro para poder entender qué quiere decirnos Pablo con esto. Porque entonces diríamos, como Tiago no conoce mucho por su edad, estoy hablando, que no es límite, pero pongamos, no conoce mucho por su edad acerca del Evangelio, pues él no es un cristiano completo. Porque no conoce mucho el Evangelio. Su historia no es partícipe completamente. Y es que no es así. Él es partícipe 100% desde el momento que decide recibir a Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio se empieza a cumplir en su vida a causa de una relación con este Señor, con nuestro Dios, ¿no? Con Jesús. Entonces Pablo habla acerca de esto y Pablo dice que este es el medio. Y Pablo sigue diciendo en lo que leímos que
como no se trata del conocimiento ni de esas cosas, Pablo habla del mismo. Y él dice, del cual yo fui hecho ministro. O sea, Pablo dice, de todo esto que estamos hablando, a mí me encargaron de servirles. A mí. Algo que no se trataba de cuánto supieras, sino de que realmente dejes que esto entre en ti. Y Pablo empieza el versículo 8, y aquí empieza, se puede decir, la parte de donde Pablo muestra cuál es su ministerio real. Y Pablo dice el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue a esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta parte debe ser impactante en nuestros corazones, porque Pablo está diciendo, yo, que fui un perseguidor de iglesias, que maté gente, que fui el peor, y lo hacía en base a ¿qué? A su conocimiento. ¿Por qué hemos estudiado en Romanos, y en Hechos lo dice claramente, por qué Pablo perseguía a la iglesia? Porque Pablo pensaba que la iglesia era una herejía, que no había forma de entender que hoy día solamente con entregarte a Cristo ya tenías parte en el cielo, sin haber cumplido la circuncisión, las fiestas y todo lo que la ley estipula. Pablo decía, ¿cómo ellos pueden pretender ahora ser santos y tener la opción de entrar delante de Dios si nosotros como pueblo escogido, un pueblo real, un pueblo que ha tenido contacto con Dios, se nos dio las leyes a nosotros no podíamos hacerlo de esa manera? ¿Cómo es que? Y eso era una herejía para ellos. Recuerden que Jesús fue crucificado por hereje. Ese fue el motivo de la crucifixión de Jesús. Por eso le llaman el escándalo de Jesús. Porque era un escándalo que él predicaba. Él decía que él era el Hijo de Dios. Ese era el escándalo de Jesús. Jesús no cometió otro delito. Decir que es el Hijo de Dios. Entonces tenemos a este Pablo, que tenía muy claro su posición. Y a este mismo Pablo, con toda esa posición que justificaba sus asesinatos, todo su conocimiento justificaba sus asesinatos, ahora él dice, yo soy al que Dios ha llamado. Y Pablo dice algo muy curioso en la parte final del versículo 8. Me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? Es un regalo. Me fue dado este regalo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué riquezas habla la Biblia de Cristo? Sino que su misericordia, su sabiduría, su amor por nosotros, su infinito amor por nosotros. De eso Pablo se ha encargado de anunciarnos en casi todas sus cartas. Si se dan cuenta, para nosotros los gentiles, uno de los próceres, por decir ese nombre, encargados de poder llevar el evangelio a nosotros, ha sido Pablo después de Cristo. Es el que más ha escrito de nosotros. Es el que, no es el que más libros tiene escritos, pero es uno de los segundos que tiene más libros escritos y están dirigidos a nosotros. Y recordemos que en Romanos él decía, yo quisiera poder hablarle a mi pueblo y que se conviertan y conozcan a Jesús, pero no puedo, porque no he sido llamado a ellos. Pablo tenía un llamado muy claro. Pablo sabía cuál era su lugar. Y Pablo no está basando esto en su conocimiento. Pablo no dice, Dios me dio este ministerio porque yo sabía la verdad. Y como sabía, ahora ya se me aclaró el camino. Pablo no dice eso. Pablo solamente dice que por su gracia se le da la oportunidad de servir a la gente. Y es algo que nosotros como iglesia debemos entender, tener claro. Le servimos a la gente no por tus capacidades que tengas. No porque eres buen predicador, no porque eres elocuente, no porque enseñes bien, no porque tengas, hablando de gracia en el sentido de que caigas bien. No. Sirves a Dios porque Él te ha dado ese regalo de hacerlo. Te ha permitido esa misericordia de hacerlo. Pero yo no predico al frente, yo lo hago en las calles o con mis amigos del trabajo. Y no lo haces porque sepas todo lo que sabes. Lo haces porque Él te ha dado ese regalo de poder hacerlo. Y esto no termina aquí. ¿Por qué es un regalo el poder anunciar las verdades de Cristo? Porque me salvó. Esa es consecuencia. A consecuencia de que te salvó, puedes anunciar las verdades de Cristo. Puedes anunciarlas. Pero va más allá de eso.
Dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo tiene una iglesia al frente, confundida, como la mayoría de iglesias que hemos visto que ha estado Pablo. ¿Por qué confundidas? No porque no conozcan de la gracia. Recordemos qué pasaba con Gálatas. ¿Cómo inicia la dura carta de Gálatas con Pablo? Habiendo iniciado en el espíritu, van a terminar en la carne, y eso era algo común en la iglesia. ¿Pero qué quiere decir? Que la iglesia de Gálatas, hagamos un poquito de memoria, la iglesia de Gálatas había dejado de ser iglesia, había dejado de buscar de Dios, habían dejado de orar. ¿Qué pasaba con la iglesia de Gálatas? Estaban poniendo todo como ley. Es que ahora tú eres creyente, pero si tú haces esto que dice la ley, vas a ser más creyente. Pero que si tú haces esto de aquí vas a hacer una vida espiritual mejor. Cuando, desde que tú agregas un poco de condimento, aquello que hemos visto en Éxodo, que Dios preparó para que sea su incienso y suba, ya lo adulteraste. Y hablo de estos temas porque los que estamos aquí al menos, lo escuchamos los días que tenemos Éxodo. Recordemos cuando tenían que preparar el incienso para Dios y él dijo, esa es mi receta. Cuando tuvieron que preparar el aceite, esa es mi receta. ¿Y qué decía la palabra? Que nadie podía cambiarlo. Y recuerden que hablamos, ¿qué significaba el incienso? Las oraciones de los creyentes. Y eso estaba pasando con esta iglesia en Gálatas. Recordemos, ellos estaban cambiando todo esto. Estaban dejando su vida espiritual que Pablo le había enseñado por una vida legalista, una vida basada en acciones. Eso estaba haciendo Pablo. Y Pablo tiene esta misma iglesia acá y Pablo dice, tengo que aclarar. O sea, tengo que entiendan bien qué es lo que está pasando aquí. Recordemos que Pablo inicia de una manera. Pablo inicia con una oración. Y en esta oración que Pablo va a iniciar, en el capítulo 1, versículo 3, que es donde Pablo desparrama su conocimiento y su amor hacia Dios, y el Espíritu lo inunda, y Pablo empieza a decir acerca de que somos predestinados, salvados delante de la fundación del mundo, que todo esto fue planeado, y Pablo sigue hasta el capítulo 3, final capítulo 3, hablando de esto aquí. Pablo está en ese momento. Se puede decir que este es el inicio de lo que Pablo quería decir, pero no sin antes poder decirnos cómo llegar a esto. Y recordemos esto, que ya vamos a llegar ahí. Del capítulo 1 al 3, en el libro de Efesios, ¿de qué hablaba? De toda la doctrina, de todas las riquezas de su gloria. Y del capítulo 4 al 6, ¿de qué hablaba? De todo lo práctico. Y se acuerdan que decíamos cuando iniciamos este tema, en la introducción, que casi todos, porque es el 100% de creyentes, todos cuando iniciamos, agarramos del capítulo 4 en adelante y hablamos acerca del amor que merece, hablamos acerca de andar como hijos de luz, nueva vida en Cristo, sometidos unos a otros, mujeres sometidas a sus maridos, y queremos aplicar todo sin antes haber conocido realmente las riquezas de su gracia, sin tener todas esas riquezas para poder experimentar esa vida como creyente. Y hablábamos de que no había forma. Si tú no conoces el Evangelio de Cristo y no entiendes la riqueza de su gracia y quieres hacer todo lo que dice la Biblia, bienvenido a nuestro mundo. Vas a fracasar. Porque no hay forma. Entendamos esto. Todo está en Cristo. Y si todo está en Cristo, absolutamente nada puedes hacer fuera de Él. Por mucho que puedas conocer, por decirlo así. Mucho. No hay forma. Entonces, tenemos a Pablo. Pablo conocía de Dios. Pablo hablaba de Dios. Pablo cumplía a pie de la letra todo lo que se le decía. Y este mismo Pablo dice, estoy aquí para aclarar. Y sigue diciendo Pablo en el 8, me fue a dejarse para anunciar a los gentiles y declarar a todos, el 9, cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Qué quiere decir esta palabra dispensación? Porque Pablo la toca, es una palabra muy importante. Pablo nos está diciendo con esta palabra, dispensación, que es el hecho de cómo fue entregado, cómo se entrega a cada persona a la iglesia.
Y es por eso que como preámbulo Pablo está hablando ¿dónde está la sabiduría? ¿Sabiduría? En el 8. En el final del 8 dice, anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Qué pasa con esta parte? Porque eso es un solo bloque. Hay que entender esto. La forma que tenga Wendolyn, o Dios cómo se le revele a ella, hablando no de que le revele algo nuevo, cómo haga que la palabra llegue a su corazón y transforme su vida, no va a ser la misma que de Jorge, no va a ser la misma que de Abraham, no va a ser la misma que de Diana, no va a ser la mía. Pero sigue siendo la sabiduría de Dios, pero es multiforme. Si Pablo dijera que hay una sola forma, que la hay, el camino es Cristo, pero para esa transformación en nuestros corazones es que no tenemos una forma. Es más, Jesús dice, cuando dice que tienes que arrepentirte, te llama a volver a Él. Y yo te voy a decir esto, cuando tú llegas a Cristo, ¿de verdad eres consciente de todo lo malo que has hecho en tu vida? Si tú has tenido una vida mundana y escandalosa, pues eres consciente de todo lo moral que sabes que está mal. Pero no eres consciente, por decir, de la codicia. No eres consciente de la avaricia. No eres consciente del amor al dinero. No eres consciente ni siquiera de tu falta de respeto a Dios. Dios te llama así. Oye, imagínate, saliste de tu casa, pues te casaste de blanco. Pues desde chiquito en la iglesia, eres casto. Te casas en la edad perfecta, sirves en la iglesia, hijo de pastor, abuelo de pastor, nieto de Goku, y tienes todo. Estás en el top. Y llegas delante de Cristo y dices, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tendría que arrepentirme? No he hecho nada más que de repente mentirle a mi mamá una vez, nada grave. De repente nunca le he hecho la voz a mi padre, nunca le he contestado mal. Y conozco chicos que son así. ¿De qué tendría que arrepentirme? Y es que no se trata de que te arrepientas de las cosas que has hecho. Se trata de que te arrepientas entendiendo de que Cristo es el Señor de toda la tierra y de que Él merece gloria eterna. Y de que sea lo que seas en tu condición, bueno o malo para ti, simplemente estás destituido de la gloria de Dios y tienes que arrepentirte. La pregunta sería, ¿cómo un joven entiende eso? Hablando del segundo caso, ¿cómo lo entiende? Porque hablamos de que el primer caso es escandaloso, por eso dicen el que más se le perdona, más ama, ¿verdad? Eso dicen, y tiene lógica. Claro, pues ha pecado más, se le perdona más y por ende pues no puede juzgar tanto porque ama. Pero hablamos del segundo caso, que hoy en este tiempo es el común denominador de chicos. Porque es cierto, a raíz de que la iglesia empieza a avanzar y a crecer, empiezan a abundar estos casos. ¿Cómo entiende un joven esto? Su papá no se lo va a explicar, el pastor no se lo va a explicar, su amigo no se lo va a explicar, YouTube no se lo va a explicar, Facebook no se lo va a explicar, TikTok no se lo va a explicar, a mí lo van a engañar, porque hasta el padre lo puede engañar. Lo único que se lo va a revelar es la Biblia, el Evangelio. No hay otra forma. Entonces, cuando Pablo está hablando de la multiforme sabiduría de Dios y de la dispensación de esta gracia de la iglesia, es como vamos a llegar todos ahí. Es por eso que nosotros no podemos decirle a una persona, tienes que hacerlo así. No puedes, tú puedes aconsejarle que ore, que lea, pero no puedes decirle tienes y decirle es que a mí me funcionó, es que yo lo hice así, porque no somos copia de nadie. Tú no puedes hacer una copia de alguien. Dios te llamó a ti y el único que sabe cómo vas a llegar a los pies de Cristo y de qué forma vas a llegar a sus pies es Él. La gente de tu entorno, ojo, la gente de tu entorno sí podrá ver ciertos rasgos y acciones que te pueden llevar a una consecuencia. Lo puede ver.
Y te pueden advertir que va a pasar así. Y más que todo cuando somos padres y decimos, te dije que eso te iba a pasar. Porque los padres lo pueden ver. Pero hay otros puntos más profundos. He cometido errores cuando estaba joven y nunca más los cometí. Porque me di cuenta y entendí que estaban súper mal. Y hoy tuve mi padre y mi madre que también supieron apoyarme en ese momento. Pero ¿qué cosa me llevó después a no enfrentar esta situación nuevamente? Hablando de tentación, ¿qué me llevó a enfrentarla diferente? Es conocer la verdad del Evangelio. Sí, no la conocía a plenitud, pero sabía que robar era malo. Y pues no lo volví a hacer. Porque una vez lo hice y lo contaba acá. Y no lo volví a hacer. ¿Porque tengo fuerza de voluntad? No. Porque realmente la palabra hizo algo en mí. Y entiendo qué significa eso. ¿En otras áreas sigo un proceso? Sí, es normal. Pero hay cosas que van cambiando en ti. Hay cosas que van transformadas en ti. Entonces Pablo está hablando de eso, de esa dispensación. Él tiene que aclararla. O sea, no es como la gente dice, no es como la iglesia quiere verlo, es como Dios da a cada uno en su multiforme sabiduría. Él piensa en cada uno de manera indistinta. La salvación por eso es personal. La salvación por eso se trata de una relación con Dios. Y ahora va más allá. No solamente te has salvado para que tú digas, yo te salvo y ya está, se acabó. No, no. Te salvó para injertarte en una iglesia, para ponerte en el cuerpo. Por eso sigue diciendo el versículo 11. Perdón, vamos a leer el 10. Para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quiénes? A los ángeles. Y esta parte es muy... mucha gente le evita, pero es muy clara cuando empiezas a investigar y a ver. Tenemos la costumbre de pensar cuando se habla de potestades y principados, de automáticamente llevarlo al hecho del enemigo. Bueno, para pasar un poquito más al principio, vale, vamos al principio. El mundo se rige por un mundo espiritual, antes que todo. El mundo no se rige por lo terrenal. Detrás de todo lo que se mueve en la tierra hay un mundo espiritual. ¿Dónde podemos ver esto? En las mismas palabras de Jesús. Jesús siempre nos hizo ver que había un mundo espiritual. Nunca lo descartó. Es más, ahorita me viene a memoria, cuando hemos estudiado Éxodo y le dicen a Pablo, a Moisés, todo lo que tenía que hacer en el tabernáculo, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Que lo hagas como. Está fresquito, hace unos par de 6 meses creo que lo hemos estudiado. ¿Qué es lo que le dice? Hazlo según como lo has visto. Y ahora vayamos a Apocalipsis. Cuando Juan está en el trono, delante del Señor Jesús, y Juan veía reflejado todo lo que estaba arriba, lo que se había hecho en la tierra. Porque todo lo que se rige en la tierra conduce a un mundo espiritual. Está hecho por un mundo espiritual. En Génesis nos dice que en el principio la tierra estaba. ¿Y quién se movía? No se movía porque sí. El espíritu estaba. Entonces siempre hay un mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de estos rangos, por decirlo así, de seres celestes, donde estoy, de principados y potestades, no está hablando específicamente del enemigo, de seres demoníacos. Ahora vamos avanzando. Pues recordamos que Satanás era un ser de luz en el cielo, ambicionó la gloria de Dios, fue tirado a la tierra y se llevó la tercera parte de ángeles del cielo con él. Entonces, estos grados o estos rangos que vamos a verlos en el capítulo 6 de este mismo libro, existían en el cielo. Entonces, ¿cómo yo sé cuando se habla de potestades demoníacas o de potestades de Dios? Sencillo, por el contexto del libro. Cuando Pablo hablaba de potestades demoníacas, Pablo estaba en un contexto hostil, en un contexto de guerra espiritual, de lucha espiritual. Pero esto es un contexto de gloria. Un contexto donde se va a glorificar a Dios. Y si bien es cierto, las potestades demoníacas conocen de Dios, saben de Jesús, saben de los creyentes, saben de la iglesia, pero no adoran a Dios. Entonces, no tendría coherencia pensar en que, está hablando para que los seres demoníacos tengan temor de nosotros. Es incoherente ese pensamiento. Porque la función de Dios no es infligir temor a nadie.
La función de Dios es que sea adorado por cualquiera que reconozca su poder y su grandeza y su señorío. Entonces siempre tenemos que estar en el contexto de lo que estamos leyendo. Pablo está hablando de potestades y principados. Entonces, para que ellos vean qué. Y esta es la parte que debe de verdad quebrar nuestros corazones. Para que vean hombres y mujeres sin ningún poder excepcional, sin ninguna capacidad sobrenatural. Lo peor que puede ver. Lo más lejos de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo más lejos. A esos hombres siendo parte de un mundo espiritual. O sea, piensa esto, los ángeles son criaturas de Dios. Están, no sé para usar, pero usar esta palabra, están programados, por decir así, para adorar a Dios. Ellos conocen la verdad de Dios. Lo que tú y yo creemos por fe, ellos lo ven. Entonces su realidad es otra. A ellos no hay quien les diga, ahora será verdad lo de tu Dios. Es que ellos lo ven. En nuestro caso es por fe. Tú caminas en obediencia a fe. Y ahí viene lo de la relación de Pablo. Pablo está siendo sacrificado. Pablo está siendo flagelado. Pablo está dejando todo. Y arriba hay ángeles que están viendo cómo es que esta gente, mortales, sin ningún poder de nada y sin una claridad más que por fe, son capaces de dar su vida por otros. Son capaces de entregarse por la iglesia. Y viene lo grande de todo esto. ¿Y saben por qué se glorían? Porque va a hablar acerca de esto para el último. ¿Por qué se glorían cuando ven esto? Porque es nuestra gloria, porque somos el reflejo de Cristo. Porque ese es el misterio de la iglesia. Que simple hombres mortales puedan reflejar el poder de Dios. Puedan mostrar a Cristo. No por nuestras capacidades, porque de una u otra manera el inmenso amor del Señor, cada vez que estos seres, tanto y ahora sí, buenos o malos, ven a un creyente, ven el potencial. Porque lo único que sabe los designios futuros y pasados es el Señor. Los ángeles no lo saben. Ellos cuando ven a una persona ven como una película. Y eso lo dice Spurgeon en en sus comentarios. Es como una obra de teatro. Dios es la vida, la escribió. Nosotros somos los personajes. Estamos que lo vemos. Vemos todo lo que está pasando, vivimos. Y la pregunta es, ¿quién serían las personas que están viendo? ¿Quién serían los... ¿Cómo dice la gente que va al teatro? Los espectadores. ¿Quiénes serían esos espectadores? ¿Quiénes serían? Pues los ángeles. Y debe ser, y es muy curioso y muy grande esto, porque ellos no saben el desenlace de la historia. Ellos ven mañana a Tiago pasar una situación complicada, una tentación fuerte. Ellos no saben si Tiago va a decir que sí o que no es tentación. Y de pronto ven victoria en Tiago y glorifican a Dios, porque entienden y saben, como saben todas las verdades del Señor, saben que es Dios obrando en su vida. Pero no solamente eso. Ahora Tiago falló. ¿Nosotros qué haríamos? Oh, la liaste, Tiago, por así como por allá. ¿Qué hacen los ángeles? Siguen viendo la gloria de Dios. Ahora ven a ese mismo Dios que le dio el poder para salir en victoria, en medio de su derrota levantarlo, limpiar sus rodillas, embestirlo de Él, cuidar su corazón, cubrirlo. Es por eso que en nuestra vida tenemos que entender que toda nuestra vida, sea con errores o aciertos, glorifica a Dios. Y ojo, tengamos esto en cuenta y sí me lo voy a repetir. Hablamos desde la madurez del creyente, ¿vale? No lo tomemos como, cualquiera que se convierte y glorifica. No, 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 no. Hablamos desde la madurez del creyente. Desde aquel que va y usa el medio del evangelio para que su vida sea transformada. O sea, una persona que tiene una relación con Dios. Una persona que busca de Dios. Una persona que intenta estar en armonía con Dios. Porque te lo voy a repetir. Si eres un creyente que no quiere orar ni leer y no te gusta la iglesia, yo te animo a que de verdad te entregues a Cristo. Te entregues a Cristo. Te entregues. Es lo mejor que te puede pasar. Entonces, eso estaba haciendo el Señor.
para mostrar a los ángeles. Y lo hemos leído también en Primera de Pedro acerca de esto. Y voy a seguir porque nos pasa la hora. Dice, el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué tenemos en Cristo? Tenemos acceso. Y no solamente acceso, tenemos confianza. Yo te voy a decir esto. ¿Quiénes se acuerdan de la historia de Nehemías, el copero del rey? ¿Verdad? ¿Cualquiera podía ser copero del rey? Y hoy ya hemos aclarado, el copero no es el que va y prueba nada más. Parte de su función sí, pero el copero era como una escolta real del rey. Era el primero en estar ahí. La pregunta sería, si una persona que tiene acceso al palacio del Señor, del rey, y el rey no lo llama y se acerca, ¿qué tendría que pasar con esa persona? Según lo que veíamos de Nehemías. Exacto, morir. Entonces, ¿por qué Pablo junta estas dos palabras, acceso y seguridad? Porque ahora tú puedes entrar delante del Padre y tener la seguridad que no vas a morir. Es que el Señor fulminante te va a matar por tu pecado. Es que no, eso se quedó atrás. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Qué tenemos que tener claro en esta parte de aquí? Que no importa cómo seas, no importa que también hables, no importa si seas tartamudo como yo, o no importa si seas bonito, feo, guapo, grande, chiquito, largo, no importa. No importa cuánto sepas de Dios. Yo a veces no entiendo cómo es que hay gente que dice conocer el Evangelio, pero enseña a otros que no van a poder evangelizar a otros hasta que no sepan del Evangelio. Porque lo único que necesitas tú para ver a una persona de Jesús es decirle que Cristo murió por él. Porque te cuento que el que convierte es el Espíritu Santo. Y de ahí viene todo eso. La semana pasada decíamos que no es lo mismo ir a hacer una prédica evangelista y evangelizar a una persona a estudiar la Biblia, a meterte en el estudio de la Escritura. Porque tú, hablando del Evangelio, esa persona puede convertirse, esa persona puede llegar a Cristo. Pero para que esa persona madure y empiece a caminar, necesita del estudio de la Biblia. Necesita de escudriñar, de aprender, de meterse, de estar ahí. Necesita eso. Si no, no va a crecer. Lo que hemos llevado la vida sentada en el Evangelio, ¿se acuerdan de la cruz? Así que es como un Pac-Man. ¿Recuerdan? Y la cruz estaba al inicio, la cruz estaba al final, ¿verdad? Pero todo ese triángulo invertido o de costado mostraba, simulaba el camino del creyente. Y la realidad era que casi el 90% de creyentes, por poner un porcentaje X, ¿vale? El 90% de creyentes nos hemos quedado al inicio del camino. Y te da temor acercarte al Señor, disfrutar de esa seguridad que tienes, porque no sé qué voy a decirle, porque no sé hablar, porque hoy día no he leído, porque hoy día estoy peleado con Pepita o con Juanita y la verdad que no quiero acercarme al Señor hoy día. Y automáticamente cambias de la seguridad del Señor en tu vida a tu seguridad. Y somos así. Desplazamos a Dios de una manera rápida en nuestros corazones. De pronto eres el rey y mañana somos nosotros los reyes. De pronto Él está aquí y mañana estamos nosotros aquí. Porque así somos. Y lo bueno es que el Señor lo sabe. Y es por eso que Pablo te dice que Él viene a aclarar este tema. Que no importa tu situación, en su multiforme sabiduría, Él dio la forma de cómo cada uno llegue delante de Él y cumple con ese acceso y tenga esa seguridad de poder. Hoy día le llamaríamos, por poner un nombre delante de Dios, tienes libertad de expresión delante de Él. Puedes decirle lo que tú quieras, pienses, sientas. No te pide un régimen. Cuando el Señor Jesús nos enseña el modelo de oración de Padre Nuestro, Él empieza pidiendo perdón. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Lo hemos estudiado en Mateo. ¿Cómo empieza? Hemos tomado punto por punto para estudiarlo. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Con la adoración. Con mis necesidades. Con mi prójimo. Y perdónanos. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Pero el creyente, no porque tenga una necesidad, y lo digo porque he conversado con mucha gente acerca de estos temas, que estudian estos temas, la mayoría de seres humanos tenían una necesidad primero de estar bien. Primero pido perdón. Porque si pido perdón, mi subconsciente cree de que Dios me mira con mejores ojos. Porque ya pedí perdón, ahora sí me va a escuchar. He estado en iglesia, donde si no pides perdón, pues tu oración no va a llegar al cielo. Y tiene algo de razón, pero como hemos hablado, una verdad a medias es una mentira completa. No hay una mentira, una verdad a medias. Que sí, la Biblia habla de estorbos en las oraciones, sí lo hay, pero en ninguna parte que no pueda acercarte. Y la Biblia dice, lo hemos aprendido, que el que clama según la necesidad, ¿quién es? El Espíritu. Tú puedes hablar lo que tú quieras. Y Dios ve tu actitud y eso es lo que genera una vida de oración. Pero la palabra que llega a Él es lo que el Espíritu dice. El Espíritu conoce de verdad tu interior, qué es lo que pasa en ti. Y por eso Él pide como conviene. Mientras tú pides, Señor, dame un carro, Dios le dice, el Espíritu dice, dale primero el trabajo. Porque Él pide como conviene. Entonces, Pablo está aclarando ese tema. ¿Por qué está aclarando ese tema Pablo? Dice el verso 12, en que tenemos seguridad de eso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, o sea, acuérdense de esto, por todo esto que les digo, por toda esta seguridad, porque quién es Dios, porque somos iglesia, porque nos ha injertado Él, porque toda la obra depende de Él. Por eso, les pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y podemos pensar que Pablo le dice, chicos, no tengan miedo, más bien glorifíquense. Y sí, Pablo puede también decir eso. Pero hay una segunda posición acerca de este punto. Que Pablo está diciendo a la iglesia que no desmaye porque ahora están empezando a ver que él, el benefactor después de Cristo, de que el evangelio se extendiera a los gentiles, está siendo perseguido, está preso, va a morir porque es claro que va a morir. Ya la iglesia empieza a vivir una persecución mayor, ya no es solamente una cuestión romana, ahora es una cuestión de diferentes naciones, porque ya han pasado acá, recuerden, 70 años más o menos, 68, porque todavía no moría Pablo. Ya pasó ese tiempo, después de Cristo, ya las cosas se iban intensificando. Ya no era solamente que estaban en una casa orando. La iglesia primitiva tenía lugares donde se juntaban para... Es que solamente piensa esto, Hechos, primera prédica de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron? No, se convirtieron 5,000 personas en la primera prédica de Pedro. Imagínate que y solo contaban hombres, creo que, ¿verdad? Imagínate 5,000 personas en una casa, pues. Porque hablaba de un solo pueblo, hablaba de un solo lugar. La iglesia se esparció. ¿Y se esparció por qué razón se esparció la iglesia? Por la persecución. Se reunían en las casas a escondidas por la persecución. Pero había lugares como las iglesias que Jesús menciona. ¿Qué está diciendo? Hay lugares donde se reunía mucha gente con esta intención. ¿Y esto qué generaba? Que estuvieran que aclararse estas cosas. Y Pablo sabía que la iglesia de Éfeso estaba pasando por esas tribulaciones y que había temor, que había miedo. Y Pablo le dice, no tengan miedo porque eso es nuestra gloria. ¿Por qué nuestra gloria? Porque a causa de esa persecución se expandió el evangelio. ¿Tú te imaginas a la iglesia de ese momento con los apóstoles que estaban ahí? Si lo hubieran recibido bien, ¿de verdad crees que el evangelio hubiera salido? Solamente miren el antecedente del pueblo de Israel. Recibieron la palabra, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Se la guardaron. ¿De qué nacionalidad era Pedro? Israel. ¿De qué nacionalidad era Juan? ¿De qué nacionalidad era Pablo? Todos eran del pueblo de Israel. Todos. La pregunta era, viendo los antecedentes, si hubieran tenido comodidad, ¿hubieran salido de ahí? Creo que era muy probable que se vuelva a cumplir lo mismo que el pasado. Y como no soy un Dios de toda sabiduría, pues lo sabía. ¿Y qué provocó? Porque la iglesia fue perseguida, no porque Satanás persiga a la iglesia, no.
Porque Jesús se lo dijo a los discípulos. Y Satanás no sabe el futuro. Jesús sabía el futuro. La iglesia fue perseguida por causa de que se expande el evangelio. Si no había persecución de la iglesia, no había esparcimiento del evangelio. No hubiera habido. Gracias a Dios, aquellos que nos ha permitido poder conocerle en esta época. Y de verdad que Dios nos libre de aquellos que se van a quedar en la futura persecución. ¿Qué quiero decir con esto? Disfruta de la gracia del Señor. Que sea nuestra gloria. Que tenga la oportunidad de anunciar el evangelio. No te conviertes en un mártir de algo que no te corresponde. Ya los mártires ya pasaron. Ahora habla en libertad. Ahora muestra a Cristo. Ahora que la gente pueda ver como se llama tus heridas y diga, es que de verdad como Dios lo ha cambiado. Estamos en un lugar que nos rodeamos nosotros y la gente que son nuestros jefes hablan de qué cosas diferentes en muchos de los que estamos ahí. Y sé que son creyentes los que estamos ahí. Y no saben qué, pero algo tienen de diferente. Algo tienen de diferente. ¿Qué puede ser? No es que tienen buenas vibras. No, es que tienes a Cristo. Y mientras más tengas una relación con Cristo, pues tu actitud cambia, tu vida empieza a ser transformada. O sea, todo empieza a cambiar en ti. ¿Cuánto demora ese proceso? Pues no lo sé. Algunos va a tomarle de repente pasar de A a B toda su vida. Otros van a pasar de A a C en un mes. Entonces, no hagamos de la iglesia nuestro refugio personal. Que nuestro refugio personal sea Cristo. Eso nos enseña la Biblia. Hagamos de la iglesia nuestro centro de trabajo para el Señor. Porque eres salvo no por obras, eres salvo para obras. Ahora con tu vida en Cristo tú puedes hacer muchas cosas. Con tu vida en Cristo Dios te ha dado todo. Tienes la capacidad de hacer todo lo que tú quieras. Bien o mal, pues otra cosa. Pero tienes la capacidad de hacer todo. Entonces no juguemos a ser cristianos. Seamos cristianos los que dice la Biblia. Los que enseña Cristo. Entonces, para que sea la cual es nuestra gloria. La iglesia no tiene por qué temer a lo que puede pasar. ¿Hay un mundo espiritual? Claro que hay un mundo espiritual. ¿Hay un enemigo que te acecha y quiere destruirte? Claro que hay un enemigo que quiere destruirte. La Biblia nos dice que él, si bien es cierto, es nuestro principal enemigo, pero no es, por decir esta palabra, no es nuestro principal talón de Aquiles. O nuestro principal problema. ¿Cuál es el principal problema de un creyente? Su corazón. Así que no satanicemos las cosas. No querramos restarle a Dios poder, dándole poder al enemigo. Porque la Biblia dice que a nosotros Dios lo puso por debajo de la planta de nuestros pies. Y hemos leído más arriba, somos coherederos. Compartes el mismo lugar de Jesús. Aunque te parezca, eso lo dice aquí, no lo invento yo, aquí lo dice. Ese es un coheredero. Entonces, disfrutemos. Y solamente por aclarar, disfrutar no quiere decir que no vas a sufrir, que no te vas a equivocar, que no vas a llorar, que no vas a fallar. Eso no es disfrutar. Disfrutar es tener la confianza de poder acercarte y decir, Señor, llorando con tus mocos y todo, me equivoqué, aquí estoy. Eso es disfrutar. Después de haber fallado, y te lo digo porque lo he experimentado, después de haber fallado, levantarte y así todo el mundo te dé la espalda. Sentir el respaldo de Dios en tu corazón de que te perdonó. Esa sensación no se puede explicar, pero la he disfrutado. Entonces, entiendo qué es disfrutar de su gracia.
Pablo, su única intención es llevarnos a toda verdad en Cristo. Y si es la intención de Pablo, porque el Señor se pone en su corazón, pues miremos el ejemplo de Pablo y sigamos el consejo de la Biblia, lo cual nos manda a Pablo a seguir, el consejo de la Biblia. Hemos acabado la primera sección del capítulo 3, nos falta la segunda parte, no es, que es más emocionante porque habla desde la perspectiva del amor y creo que es más, nos va a llenar más, ¿vale? Vamos a orar, hoy ya nos quedamos ahí y terminamos por hoy la enseñanza de Efesios. Espíritu de Dios, Señor Jesús, de verdad, muchas gracias, Padre, por todo lo que nos da, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Absolutamente todo lo que tenemos y somos, Señor, es gracias a ti, papá. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros trabajos, la salud, las fuerzas, todo, Señor, los momentos tristes, los momentos no tan tristes, los momentos buenos, los momentos muy buenos, Señor, son gracias a ti, Señor. Padre, hoy queremos, Señor, no solamente darte gracias por este tiempo, sino también queremos pedirte perdón, Señor, y arrepentirnos si muchas veces caminamos en contra tuyo, Señor. Si muchas veces, Señor, queremos hacer nuestra receta, queremos tener nuestras formas. Cuando tú has establecido, Señor, y tú lo has hecho, Padre, de manera única con cada uno de nosotros, Padre. Te pido que podamos conocer de ti, aprender de ti, que tu palabra siempre en todo tiempo, Padre, nos lleve a poder no solamente aprender en conocimiento, sino a que quede grabada en nuestros corazones, Señor, y a que sean nuestras raíces, nuestros principios y fundamentos para caminar en la vida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos así en tu nombre, Señor Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a aquellos que nos ven por las redes. Y si hay alguien que no te conoce, Padre, en este lugar o en las redes, te pido que te plazca a ti revelárteles, papá, y cuando puedan conocer de ti, arrepentirse y volver a tus pies, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos así en tu nombre, Señor Jesús. Amén, y amén, y amén.